Bienvenidos a Cancomic, mis cosicas y cosicos del pantano. Hoy os traigo un formato bastante curioso dentro de esos primeros lanzamientos de DC ya bajo el sello Panini, como es esta Limited Collector's Edition. Vamos a tener, como no, a Batman como el primer candidato para aparecer en este formato. Van a ser 15 euros, 80 páginas en esta mega grapa XXL, que nos vendría a recopilar un momento histórico bastante importante y definitorio del personaje, que yo creo que es un poco la premisa de esta edición. Vamos a ver un poco esa comparativa con una grapa normal. Como veis, la verdad que si te malacostumbras a leer con este formato enorme, luego cuando te pones con una grapilla parece un juguete o parece otra cosa. La verdad que está muy guapo leer a este tamaño, no es incómodo. Este formato grapa gigante, la verdad que se maneja y se manipula bastante bien. Y bueno, pues si queréis deleitaros con el dibujo, pues desde luego aquí lo vais a hacer de sobra. Y vamos a ver un poco lo que es el contenido de esta historia. Para poneros un poquito en contexto, veníamos de un Batman muy naif, de un Batman muy chota, con lo que fue esa serie de televisión de los 70, que es un poco la época en la que nos encontramos. Veníamos de cómics muy absurdos, con Batman, con todo el tema del Comics Code, pues se crearon historias bastante tontorronas, y aquí el equipo creativo de Dennis O'Neil y de Neil Adams venían un poco a pegarle un giro de tuerca al personaje, a llevarlo un poco a algo más cercano a lo que conocemos hoy en día, en una etapa con Batman bastante interesante. Teníamos ese Batman viajero, ese Batman que no estaba solamente en Gotham, sino que iba de un país a otro, en este caso también con un villano como es Ra's al Ghul, que invitaba mucho a este tipo de historias más cercanas a lo que podía ser un 007, pero con este personaje disfrazado de murciélago, que contra todo pronóstico la verdad que funcionaba muy bien ese rollito pulp, ¿no?, llevado a su máximo exponente. Y tenemos aquí dos historietas cortas, una en la que, como no, capturan a Robin y Batman va a tener que ir a cierto sitio, que es una trampa para ir a por él. Y otra historia en la que teníamos un poco a Batman ya hasta los huevos de Ra's al Ghul, yendo un poquito a reclutar a un grupo bastante variopinto de personajes para ir a por él. Un grupo de personajes que ninguno de ellos eran superhéroes, o sea, eran gente normal y corriente, ¿no? Que era un poco también lo que nos venían a traer estas historias, que eran historias muy mundanas, muy con los pies en la tierra, con Batman con 4 artilugios locos, y el resto pues era su inteligencia, su estrategia y su fuerza física. Aquí vamos a tener conceptos muy guapos que se han utilizado a día de hoy 1000 veces y se han explotado muchísimo. Que han sido un poquito pues ese legado, ¿no?, que ha dejado este equipo creativo a las nuevas generaciones de guionistas y de dibujantes, como es el concepto de Cerillas Malone, ese alter ego de Batman, cuando Batman se tiene que camuflar en algún sitio o digamos infiltrarse en los bajos fondos, adopta la identidad de Cerillas Malone. Pues aquí vamos a ver un poco su primera y última historia, bastante absurda, pero la verdad que es curioso, ¿no? Yo no la conocía, no la había leído nunca, y la verdad que me ha molado encontrármela aquí. Tenemos ya algo que hasta el día de hoy lo estamos viendo que lo han explotado muchísimo, como el tema de las fosas de Lázaro, ese famoso brebaje, ¿no?, que hace que la gente pueda recitar. También lo vamos a tener aquí, yo creo que por primera vez, tal como está contada la historia, creo que es la primera vez donde se introduce este concepto. Tenemos a Talia al Ghul, un personaje que se volvió también tan importante, sobre todo Morrison le pegó esa vuelta de tuerca, tuvimos a Damian Wayne, o sea, realmente aquí hay en solamente 80 páginas un montón de ideas que la verdad que han sido muy buenas para el personaje de Batman y para DC, y es bastante curioso encontrártelas aquí. Sí que es cierto que algunas pues empiezan muy bien, el concepto está muy interesante, pero las resoluciones o la manera un poco de contarlas pues también son un poco hijas de su época. Pero bueno, aquí a lo que hemos venido, a esta edición, ¿cómo se llamaba? A ver, que lo recuerde. Limited Collector Edition, es a deleitarnos con el dibujazo impresionante de Neil Adams, que la verdad que con este color tan chulo que le han dado, con este formato panorámico, la verdad que se disfruta una barbaridad. Y me ha gustado, la verdad que es bastante curioso, teniendo en cuenta todo lo que os he contado y teniendo en cuenta también el momento histórico en el que se encuentra esto y lo rompedor que fue todo esto en su época. Pues todo este tipo de cosas yo creo que se le deben un poco de perdonar. O si os gusta un poco el personaje de Ra's al Ghul, estos primeros enfrentamientos entre Batman y él, que fueron la verdad que bastante interesantes, aunque luego esto pues se contó bastante mejor luego más adelante, en un tochal que sacó también SC en su día, que yo he recomendado 1000 veces. Pues creo que este cómic os molará, ¿vale? No sé qué otros candidatos hay para este formato.
Aquí al final del cómic se deja caer un poco lo de Superman vs Mohamed Ali o algunos de estos otros tomos que han salido en formatos de gran tamaño, ¿no? Como hemos tenido, me suena también uno de Flash, en fin, ya veremos a ver cómo enfoca todo esto Panini, pero bueno, pues un formato deluxe, de coleccionista, para trabajitos muy puntuales, que supongo que tendrán su público, ¿vale? Yo no soy muy partidario de este tipo de ediciones, o no apuesto demasiado por ellas, pero la verdad que sí que me parece un concepto interesante, y si el dibujante que tenemos es alguien de la altura de Neil Adams, la verdad que son muy disfrutones a este tamaño. Y ya os digo, os va a parecer, por poner una similitud, después de leeros un cómic de este tamaño, con estas calidades, parece que estoy jugando a la Play 5, luego cogéis una grapa y parece que estéis con la Play 2. O sea, va a ser un poco un símil similar que se me ocurre. Y bueno, chicos, hasta aquí la reseñita de hoy. Si os ha gustado, suscribiros si estáis suscritos, si venimos de arriba, 100 miembros de la pantalla, y nos vemos que coméis con más neta, más directo, más bolsas y más cositas. Hasta luego. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me.